Manolo es nuestro operador de cámara de hoy. Bueno, queremos daros las gracias por asistir a un nuevo Biblioforum. Vamos a presentar un poquito la actividad. Factoría de Autores es una plataforma en la que varios escritores, sobre todo sevillanos, hay algunos de fuera, pero sobre todo sevillanos, nos dedicamos a impartir diferentes tipos de talleres y ofrecer una serie de servicios editoriales, informes de lectura, corrección de textos, etc. Desde hace varios años, en Factoría de Autores, si quieres ya podéis pasar a la siguiente. Sí. Yo es por ponerte nerviosa. Como digo, desde hace varios años organizamos Biblioforum. Biblioforum es una actividad, es una asociación en realidad, en la que nuestro interés principal es acercar el mundo del libro a los lectores. Y para ello organizamos todos los meses diferentes charlas, diferentes mesas, en ocasiones, como la de hoy, organizamos talleres gratuitos. Hoy vamos a estar hablando de cómo escribir un bestseller. Dentro de unos días, un par de semanas, vamos a poner en marcha precisamente un taller que va a impartir Nerea, que ahora os la presentaré, titulado justamente así: ¿Cómo escribir un bestseller? ¿Realmente se puede aprender a escribir un bestseller? ¿Cuáles son las claves de un bestseller? ¿El bestseller es literatura de poca calidad o no? De todas estas cosas vamos a estar hablando hoy un ratito. Pasa a la siguiente, Nerea. Como digo, empezaremos el día 2 de febrero. Las clases serán de 6 a 8 de la tarde. Si queréis, cuando terminemos, pues a Nerea o a mí mismo nos podéis abordar y os ofrecemos toda la información que queráis. Y si no, en esta página web, factoriadeautores.com/bestseller, tenéis toda la información, un enlace para poneros en contacto con nosotros a través de correo electrónico, os enviaremos un dossier informativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a presentar a Nerea sin liarnos mucho más. Nerea esta mañana me dijo, cámbiame la foto, que la que tengo... O sea, esas cosas que son las que tienen que quedar entre nosotros son las que vas a contar aquí. Claro, esas son las que hacen que la gente se relaje un poco. Vale. Bueno, Nerea Riesco es vallisoletana. Bueno, en realidad no eres vallisoletana, tú vivías allí, pero nacés en Bilbao, ¿no? Yo nací en Bilbao, sí. Es un culo inquieto que decimos aquí. Ella nace en Bilbao, vive muchos años en Valladolid y termina llegando a Sevilla, del lugar del que no vuelve a irse, y nosotros se lo impedimos además. Cada vez que ella dice, tengo ganas de irme a otro sitio, le decimos, no, tú te quedas. En el año 2004, con su primera novela, obtiene el premio Ateneo Joven, y desde entonces las obras de Nerea Riesco no paran de crecer. Tempus es su última novela. No es novela histórica, no es novela fantástica. Cuando hicimos la presentación de Tempus nos costó mucho tiempo ver cómo íbamos a hacer la presentación. Y es una autora de éxito. ¿Qué quiere decir esto de autora de éxito? Pues no solamente está traducida a más de 12 idiomas, como podéis ver en Lengagen, sino que sus obras han figurado en las listas de bestsellers de España, de Alemania, de Italia y de diferentes países, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que una autora que es capaz de escribir literatura de calidad que se convierte en bestseller para hablarnos de cómo escribir un bestseller? Y a partir de aquí, Nerea, esto ya es cosa tuya. Yo estoy aquí contigo. Muy bien. Y te apoyo y te observo. Muy bien. Te voy haciendo preguntas como se me vayan ocurriendo. Bueno. Si te parece, vamos a hacer que sea una charla abierta, ¿no? Claro, mejor. Sí. Si se os ocurre alguna pregunta sobre lo que estamos comentando o tal, no os cortéis. Aquí estamos en familia, levantáis la mano, os cedemos la palabra e intentamos contestar, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar... Pasa a la siguiente imagen ya. Clic. No, todavía no, un momento. Bueno, es que te gustan tus libros. Nada, en primer lugar, daros las gracias por haberos venido hasta aquí, haber respondido también al llamamiento e involucraros en esta actividad, y a mí me encanta. Me encanta sobre todo porque el tema del bestseller, de lo que es un bestseller, me apasiona desde hace bastante tiempo. Recuerdo la primera vez que llegó a mi casa una de mis novelas con el sellito puesto de bestseller, y aquello me dejó un poco
sorprendida, me pregunté por qué pasaba eso, a partir de qué momento pasa eso, me hice muchas preguntas que nadie sabe responder, nadie te sabe responder ese tipo de cosas, y hasta tal punto me ha interesado este asunto que mi tesis doctoral versa sobre ello. Estoy trabajando en ella, cada vez me apasiona más, cada vez que leo cosas sobre el bestseller me apasiona más, y también me sorprende, por ejemplo, comentarios que ha habido a raíz de la salida de este taller. Me han sorprendido comentarios que aparecían en el evento de Facebook, cuando decías hay taller de bestseller y la gente te decía como si fuera tan fácil como eso, ¿no? Y claro, te preguntas, bueno, igual de fácil que tocar el violín, pero hay que ir a clase y perfeccionarlo. O gente que te dice, sí, como si fueras allí y te dieran los billetes, los millones en la mano, ¿no? Porque se da por sentado que el bestseller hace multimillonario a su y se da por escritor, sentado, ¿no? Se da por sentado además dos cosas en este punto. Una, la que tú comentabas, que el escritor no necesita formación, cosa que me parece un error. Y por otro lado, se da por sentado que escribir es fácil, cosa que tampoco es cierta. Sí, de eso hablaremos. De hecho, yo conozco también a mucha gente, escritores profesionales, incluso periodistas profesionales, que sospechan mucho de las escuelas de creación literaria, de las academias de creación literaria. Pero también es cierto que hay muchísimas universidades, cada vez hay más talleres, y hay muchísimas universidades que ofrecen máster de creación literaria. De hecho, estamos organizando uno. Estamos organizando uno que está previsto con la Pablo de Olavide para partir del verano, o sea, después del verano. Y mucha de esa gente al final han resultado pues ganadores del premio Pulitzer, de premios destacados, y se hace, bueno, pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que hay elementos esenciales de la creación literaria que se pueden aprender en los talleres, en las academias, en las escuelas, en los máster. Creo que hay cuestiones muy esenciales, estructurales y educativas que se pueden aprender ahí. Por supuesto, esto es como convertirse en músico, como ser arquitecto, como estudiar medicina. Bueno, pues alguien llegará seguramente a ser un virtuoso del violín, y de todos los que empiecen la carrera de violinista, pues algunos se quedarán en violinista y otros serán grandes violinistas, ¿no? Pero lo que es evidente es que hay que prepararse, hay que adoctrinarse en cualquiera de las cosas que queramos hacer en la vida. No es sencillo, pero no es sencillo escribir una novela, sin más. No hace falta ni que sea una novela de éxito. Supongo que todos los que estáis aquí escribís, o es vuestro interés, y seguramente algunos de vosotros tenéis novelas incluso hechas, y sabréis que es muy difícil escribir una novela, ponerse a hacerla es muy complicado, ¿no? Es un proceso que requiere de varios componentes. Yo lo he señalado aquí con las 3 Is. En primer lugar, imaginación. Si no somos grandes fabuladores, es muy difícil que nos convirtamos en buenos novelistas, ¿no? Somos de los que desde que éramos muy chiquititos estábamos fabulando con viajar a la luna, con tener una nave espacial, con viajar al salvaje oeste. Éramos fantasiosos, nos gustaba imaginar otros mundos. Bueno, pues por ahí ya vamos bien. Hay otra cuestión importante para ser novelista, y es la instrucción. Creo que hay que ser culto, sinceramente. No creo que cualquier persona que no haya recibido una educación cultural amplia, o que no sea curioso, o sea, no hace falta que haya acudido a universidades, simplemente que haya sido una persona curiosa, que lea también, que sea un gran lector, y que se interese por el mundo en el que vive y por otros mundos. Creo que también le costará mucho trabajo escribir una novela. Y luego hay otra ahí, que es la insistencia. Yo en todos los talleres de creación literaria que he impartido me he encontrado con mucha gente que escribe muy bien, con muchísimo talento, y que escribe muy buenos relatos. Pero hay que decir, para todos aquellos que os dedicáis y que queréis dedicaros profesionalmente a la escritura, que en este país, al menos, el relato se publica muy poco. Prácticamente es inexistente. Claro, la edición de relatos es muy, muy corta. Y entonces, si realmente queréis dedicaros a escribir profesionalmente, hay que escribir novela. Para lanzaros al mundo editorial hay que tener una novela. Y escribir una novela, como bien os decía antes, es un trabajo que requiere tesón y cabezonería, porque hay que saber que vamos a perder
muchas horas seguramente de salir con amigos y de cervecitas, de estar con la familia, de tiempos libres, noches sin dormir, sobre todo si tenemos otros trabajos, ¿no? Si solo nos dedicamos a escribir, pues bueno. Pero se requiere de mucho tesón, de mucha constancia, de mucha insistencia. Entonces yo creo que si se tiene esa firmeza, esa fuerza de voluntad, pues ya está en un buen camino, ¿no? Sobre todo si tiene intención de escribir una novela de éxito, porque uno puede pasarse toda la vida intentando escribir la novela. Sobre eso de la insistencia, yo imparto talleres desde hace muchos años, desde 2008, y a lo largo de estos años he notado que hay algunos alumnos, alguna gente que llega a nuestros talleres y escribe genial, sí, escribe de maravilla, sí, pero no tiene constancia. Y entonces es incapaz de llegar al final del camino. Sin embargo, he notado que hay otra gente que tiene menos talento, pero más capacidad de trabajo, más capacidad de decir, no, es que esto es lo que realmente yo quiero hacer y le voy a dedicar horas, y al cabo de 2 años, o de incluso menos, de 8 o 9 meses, están ganando premios literarios, están publicando sus primeros relatos, están incluso consiguiendo llamar la atención de agentes literarios. Y cuando a mí en una entrevista me preguntan ¿cuál crees que es la mayor cualidad de un escritor? Siempre digo eso, siempre digo la constancia. Porque si no es imposible que escribas 300, 400 páginas. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego creo también que, a pesar de lo que os decía, de que hay técnicas, hay maneras de estudiar la estructura de la novela y que se pueden aprender en las academias, en los talleres, en los máster de creación literaria, también creo que hay cosas que no se pueden enseñar y bueno, una de ellas yo creo que es la voz, ¿no? La voz que lleva a una persona y que es especial, única, es como las huellas dactilares, ¿no? Y es lo que nos hace que en muchas ocasiones leamos un libro y que sin saber quién es el autor, solo con leer un par de líneas sepamos quién es el autor, porque hay una voz, una esencia, algo especial en esa persona que te atrapa. Al final es el encanto, ¿no? Todos sabemos que hay personas que tienen encanto y hay escritores que tienen encanto. Entonces, con eso también cuento, ¿no? Con que todos los que estáis aquí, además de tener estas 3 cosas, pues tenéis esa voz interior y ese encanto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña, como una especie de repaso histórico a lo que es el bestseller, porque esa es otra de las cosas que yo me preguntaba y que a mí me resultaba muy curioso, ¿no? Bestseller, de repente sale esa palabra relucir, ¿desde cuándo sale esa palabra relucir y por qué? ¿Qué es el bestseller, no? El fenómeno bestseller, como os decía, sinceramente lo único que significa es el mejor vendido, o sea, tal y como es, el mejor vendido, ¿no? Y es un término que nace en la última década de los años del siglo XIX en una revista que se llamaba The Bookman. Eso fue pues, en el 1895, como os decía, y este hombre, el editor de esta revista, lo que decidió fue hacer una lista de los más vendidos. Esta lista de los más vendidos comenzó bueno, pues a hacerse muy famosa y todos los autores pretendían salir en esa lista. Curiosamente, ¿qué ocurría con esa lista? Bueno, pues que conseguía tirar de más lectores. Si tu libro salía en la lista de los más vendidos, se vendía más. Se vendía más. A partir de ese momento es verdad que aparece esa idea mercantil de lo que era el bestseller, ¿no? Eran ventas. De hecho, os he puesto las imágenes de Harry Potter, de 2 libros de Harry Potter, porque Harry Potter es uno de esos libros que es el puro ejemplo de bestseller, que además se ha vendido con una idea muy mercantil, porque las técnicas que han utilizado para venderlo es la misma que tienen los juegos electrónicos de nueva generación, con lo cual han usado bastantes técnicas comerciales. ¿Qué es lo que consiguen con estas listas de bestseller? Bueno, pues hay como una especie de afirmación, ¿no? Yo me he leído también ese libro. ¿Tú te lo has leído? Yo me lo he leído también. Todos nos lo hemos leído, entonces ya somos como... perteneces a un grupo. Somos un grupete, ¿no? Nos hemos leído todos el mismo libro. Luego hay como una especie de repetición. Me leo el libro y además lo veo en la lista y entonces es como... Sí, es que tengo hasta criterio. Sí, muy bien, lo he hecho bien. Y luego hay un efecto de contagio.
Claro, realmente si tu grupo de gente o la gente con la que te reúnes o la gente que confías en ellos en su criterio literario te dice que se ha leído este libro, pues hay como un efecto contagio, ¿no? Está muy bien, la lista de bestsellers estaba muy bien pensada. También es verdad que hay otra historia más, y es la teoría de la recepción, ¿no? O sea, cómo nosotros al estar el libro en esa lista de bestsellers, al ver que los demás lo han leído también y que lo han considerado apto para ellos, lo que hacemos es como estar predispuestos a que nos guste también. Hay una especie de... Quitando bueno, psicológicamente hablando también hay el efecto contrario, ¿no? Suele ocurrir que en muchas ocasiones si le gusta a todo el mundo, yo digo, pues a mí no me gusta, ¿no? Es como esta gente que dice, a mí me gusta mucho el chocolate, pues a mí no. Y me gustan los caballos, no, a mí los cerdos. Porque tiene que ser al contrario de los demás, pero normalmente lo que suele ocurrir es que hay como una especie de, bueno, me va a gustar, o sea, le ha gustado a mucha gente, a mí me va a gustar también, ¿no? Esto me va a gustar. Entonces, es una manera también de hacer mercadotecnia sin que nosotros nos estemos dando cuenta, ¿no? De hecho, fíjate, ayer mismo, no sé si visteis las noticias de Antena 3 ayer por la tarde. En las noticias de Antena 3 de ayer a mediodía entrevistaban a una autora, creo que estadounidense, que ha vendido, pues me parece que 1 millón de ejemplares en todo el mundo o algo así, y decía la noticia que ahora aterrizaba en España, en los próximos días aterriza en España el libro. No voy a decir autora, ni título, ni nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque vas a hablar mal de ella? No, ni más ni bien, solamente dar el dato. Bueno, pues por la tarde... tú sabes que tuve que ir a comprar una estufa, que se me fastidió la estufa, y fui a Carrefour. Es que salen a relucir las cosas más íntimas. Fui a comprar una estufa a Carrefour. Y nada más entras en Carrefour, lo primero que te encuentras son los libros más vendidos. Bueno, pues a las 3:20 de la tarde estaban diciendo, el libro va a llegar en los próximos días a la librería. Pues en el Carrefour ya estaba en el puesto número 3 de los más vendidos. Pero si todavía no lo han lanzado, sí. ¿Cómo es posible que ya esté entre los más vendidos? Pues eso es mercadotecnia. Sí, la mercadotecnia, evidentemente. Lo que pasa es que es lo que os iba a decir ahora, ¿no? Que a veces ocurre un fenómeno que no tiene nada que ver con la mercadotecnia y al que ha ocurrido, seguro que se os vienen a la mente muchísimos más libros. Yo os he puesto el ejemplo de 2 en concreto. Libros que la mercadotecnia se ha puesto en marcha después de haber sido un éxito. O sea, tanto Soldados de Salamina como La sombra del viento fueron 2 ejemplos de libros que empezaron a venderse sin que se imaginaran los editores realmente que se iban a vender tanto, y que cuando vieron los editores que se estaban vendiendo tanto, pusieron en marcha el mecanismo de la mercadotecnia para decirnos, este libro se está vendiendo mucho. Es más, recuerdo que La sombra del viento, cuando ya llevaban 20 ediciones, el ejemplo, o sea, llevaban 20 ediciones, y yo no sé si muchos sois muy jovencitos aquí, no sé si os acordaréis del fenómeno La sombra del viento, que cuando llegabais a las librerías estaba plagado todo de La sombra del viento y tal. Bueno, pues el cartel seguía poniendo la novela que no ha tenido promoción. O sea, ya la tenía, pero su promoción era decir que no tenía promoción. Ese libro fue finalista de un premio que lo ganó Ángeles Caso. Nadie se acuerda del libro que ganó Ángeles Caso. El jurado de este premio le dijo al editor que era interesante editar este libro porque estaba muy bien, y a partir de ahí se editó este libro. Con esto os quiero decir que hay veces, o sea, que no todo está bajo control, no todo está bajo el control del mercado, ni todo está bajo el control del escritor. Hay veces que se escapa de las manos. El mismo Javier Cercas, él dice, él nunca pretendía tener, ni se imaginó que iba a tener el éxito que tuvo con Soldados de Salamina, y Soldados de Salamina fue un éxito arrollador, lo mismo que pasó con La sombra del viento. Y os decía que hay esa serie de cosas, esa serie de cuestiones que son el fenómeno, ¿no? El encanto del escritor, que yo creo que se les presupone a los dos. La actitud lectora, es verdad que ya con el cartel de esta novela no ha tenido promoción, tú ya decías, no ha tenido promoción, pero aún así hay que ver cómo se está vendiendo, qué buena tiene que ser. Y luego estaba la difusión mediática.
ya no nadie duda de que ninguno de los dos, tanto de Soldados de Salamina se llevó al cine. Luego Carlos Ruiz Zafón, yo recuerdo las ediciones de las que salía la música que él había compuesto mientras estaba escribiendo la novela, en fin, hay una serie de cosas que se van trayendo. Os iba a decir también que, a pesar de que os he puesto al principio lo de la historia del bestseller y la historia de The Bookman como inicio, como esa lista de libros de más vendidos, el bestseller ha existido siempre. O sea, El Quijote no es más que una crítica ácida que Cervantes le hace a las novelas de caballerías. Las critica muchísimo porque la gente las lee muchísimo. Luego él mismo se convirtió también en un bestseller en su época, que eso es lo bueno, ¿no? Porque muchas veces hay libros que se venden después de que el pobre autor ya murió y ni se enteró de que al final le gustó muchísimo al público, ¿no? Pero realmente los libros de caballería dan origen al Quijote, y las novelas rosa inspiran a Flaubert para escribir Madame Bovary, con lo cual el bestseller viene de atrás. No es verdad que la palabra como tal, el más vendido, lo puso de moda esta revista de Bookman, pero realmente los libros más vendidos ya venían de antes. Afortunadamente la gente lee, les gusta leer. Esperemos que siga pasando a pesar de la piratería y demás. Bueno, de eso hablamos en otro biblioforum. No quiero... Y ahora a mí me parece muy interesante, y sobre todo para eliminar frases como esa, como la que os contaba que salía en Facebook cuando planteamos el evento de este taller de creación literaria de bestseller, un poco como para clasificar y dividir qué tipos de bestseller hay, ¿no? Y yo también le he dado muchas vueltas al asunto, y bestseller hay muchos, hay muchas clases de bestseller, y aquí os he puesto estos tres, ¿no? El fatseller es en realidad un libro que es muy rápido. O sea, normalmente es un libro que se ha creado para que sea un éxito literario, que normalmente suele ocupar nuestras listas de éxitos, y la mesa de novedades la suele ocupar durante un periodo corto de tiempo, unas semanas, unos meses. Es como explosivo y arrasa en ventas, y de repente ves que lo ocupa todo. Pasó, el último gran fenómeno de este tipo fue 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey incluso podría estar en el otro, pero bueno, podemos también hablar de eso si queréis, ahora o después. Fatseller es un libro que a mí me ha sorprendido mucho. Me lo dijo mi editor y yo vine a buscarlo porque estaba muy sorprendida. Estábamos hablando de lo poco que lee últimamente la gente, de la piratería, de los pocos libros que se compran, y me dijo, no, pues fenómeno de ventas en este momento, un libro que se llama Destroza este diario. Muchos lo conocéis, me imagino, porque habéis sentido, con lo cual yo no lo conocía, yo tuve que venir aquí. Me pareció brillante la idea, os voy a decir por qué. Destroza este diario no se puede piratear, porque tienes que tener el libro físicamente, con lo cual te lo tienes que comprar. El libro, os he puesto varias páginas, de los otros no las he puesto, pero de este me parecía interesante ponéroslas. Destroza este diario pues tiene páginas en las que pone escribe tú mismo los números de la página, empieza por aquí. En otra de las páginas pone pídele a un amigo que haga algo destructivo en esta página y no mires. Ata una cuerda en el lomo de este libro y balancealo hasta que llegue a golpear las paredes. Es así entero el libro, ¿eh? Todo esto el libro es así. Ha arrasado en ventas. Claro, duele mucho el corazón cuando ves estas cosas. Cuando llevas 3 años documentándote para una novela y lo sacas así. Sufres mucho. Pero realmente ha sido un súper fenómeno. Es verdad que se ha vendido un montón, es verdad que te lo tienes que comprar, o sea, no puedes no si puedes quieres rechazarlo, sí. Lo tienes que tener. No puedes, bueno, de hecho una de las partes es métete en la bañera con el libro, con lo cual yo no sé cómo sigue el libro después de eso, pero bueno, ha arrasado en ventas. Y me dijo mi editor, no, ni lo pienses, ha arrasado en ventas. Y dices, bueno, bien, ¿no? Bien para el autor, quiero decir, y para el editor. Es un fenómeno fatseller. Seguramente dentro de 2 años no nos acordemos de este libro. Creo que no. Bueno, verás.
Esto puede pasar, ¿eh? Pero yo creo que dentro de 2 años igual este libro... sale Destroza este diario otra vez. ¿Qué? Destroza este diario 2. Y van a hacer la película también. Seguramente... Y seguramente pues este libro desaparecerá, ya os digo, no sé si sigue en mesas de novedades o no sé si la gente lo sigue comprando, pero evidentemente este libro desaparecerá antes o después seguro. ¿Libros? Sí. ¿Podemos intervenir? Claro, Claro. sí, por supuesto. Estás hablando, entonces, según lo que das a entender, parece que la calidad de estos no es muy buena. Yo creo que cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de ellos puede empezar aquí, o sea, puede empezar siendo un fat seller y terminar convirtiéndose en lo que el final es, que es el long seller, que es del que hablamos al final. O sea, por ejemplo, los siguientes que os iba a enseñar eran, por ejemplo, que ahora mismo están ocupando mesa de novedades, son los premios Planeta, tanto el Planeta, el ganador, como el finalista están ahora en mesa de novedades. Seguramente va a ocupar unas semanas y todo será, se irá viendo según los lectores, según la crítica, según si va a continuar ahí y si vamos a poder seguir manteniéndolo en la siguiente clasificación de la que estamos hablando. Pero de momento es un fat seller, o sea, el día que salió... Yo estuve en la cena de Planeta y yo calculé a ver cuánto tiempo tarda en salir el libro. A la semana siguiente ya estaba en todas partes, copando las librerías. Vosotros lo habréis visto también, si os fijáis en mesas de novedades y tal. Yo es que me fijo mucho en esas cosas y estaban copando totalmente las mesas. Habrá que hacer un cálculo cuánto tiempo se mantiene ahí, ¿no? Cuánto tiempo se mantienen. Si se sigue manteniendo es que realmente la crítica, el público y tal lo sigue manteniendo y bueno. Pero normalmente los premios están sí. En el primer momento en un fast seller. Contestando un poco tu pregunta, ¿significa que un fast seller tiene mala calidad de entrada? No, no tiene por qué. No tiene por qué, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, es como todo. Que sea bueno o malo, necesitas un tiempo para demostrarlo, ¿no? De entrada, el hecho de meterte en el fast seller ya es un éxito. Ahora bien, la idea es mantenerte ahí para pasar a siguientes estadios que vamos a estar hablando ahora. También es verdad que yo os he puesto Destroza este diario como ejemplo porque es un ejemplo muy gráfico de algo que, además que a mí me parece un fenómeno muy curioso, el simple hecho de que tengas que tener el libro, o sea, me parece un éxito editorial desde el punto de vista de que tengas que tener el libro, o sea, hay que comprar el libro, se han saltado la parte en la que nos lo podemos piratear. Pero yo sinceramente, Destroza este diario no es literatura ni es narrativa. No, claro, evidentemente. Es un juguete. Es un juguete. Una gamberrada. Hay otro libro parecido que también está, que es algo así, lo estuve ojeando el otro día, algo de vete a un autobús y grita tal cosa. Eso va a ser el libro del troll del Rubo. Sí, ¿no? Pues sí, es ese. Entonces, son cosas que son, o sea, me parecen fenómenos editoriales, pero realmente no lo considero literatura. Os lo he puesto como porque me parecía un ejemplo muy claro, ¿no? De algo que va a estar unas semanas y yo creo que no va a estar mucho más, pero bueno. El asesino de la regañá. Lo que ocurre con esta serie de libros es un fenómeno fat seller aquí. Porque claro, en Bilbao no. Eso también cuenta las zonas donde estamos, claro, porque hay que jugar con la idiosincrasia de cada uno de nosotros. El año pasado, en Semana Santa, en los libros más vendidos de las librerías, aparecían unos cómics de Semana Santa. Pero claro, eso es aquí. Te vas a Valencia y eso ni se sabe que existe. Que verás que el asesino de la regañá, no quiero decir que en Bilbao no lo fueran a leer porque no les fuera a gustar, sino porque es que no saben lo que es la regañá. O sea, yo que vengo del norte, a mí me costó saber qué era la regaña. Yo fui al EGB, otro exitazo de ventas últimamente. Claro, engancha literalmente con todos aquellos que fuimos a la EGB. Y luego bajo la misma estrella, que he visto ya las peticiones de que se lleve al cine y tal, con lo cual tiene muchos votos para pasar a la siguiente categoría, que será el steady seller. Bueno, aquí yo he incluido 50 sombras de Grey, que tú me decías antes. Yo creo que ya lo podríamos incluir aquí. Se sigue manteniendo.
El steady seller suelen ser esos libros que ya no están en mesa de novedades, ya han salido de mesa de novedades, no les vamos a encontrar en la mesa de novedades, pero que seguramente si vamos a la librería los van a tener, porque saben que los van a vender. Tienen por lo menos un ejemplarito, lo tienen siempre ahí en la recámara. Y si no, te lo consiguen rápido. Y te lo consiguen rápido. O sea, es el tipo de libro que la editorial no va a hacer papelote con él, hacer papelotes que te los van a quemar. Ese tipo de libro que siempre va a haber ahí un remanente de libros, porque se sabe perfectamente que el libro sale. Entonces seguramente cualquiera de estos libros, ahora mismo subimos arriba, que ya no están en mesa de novedades, seguramente todos y cada uno de ellos estén en el stock, o sea, podamos comprarlos, va a ser fácil encontrarlos. La siguiente categoría, y esta es la guay a la que aspiramos todos, es el long seller. Este libro es un libro que pueden pasar muchos años, por supuesto no está en mesa de novedades, a no ser que se haga una reedición especial y algo especial y esté en mesa de novedades, pero porque es esa edición. Lo que ocurre con estos libros es que no dejarán de venderse, seguro, ya es seguro. Y pueden pasar siglos de esto. O sea, va a estar El Quijote, es un long seller, fue un best seller en su momento, seguramente fue un fat seller en su momento. El Señor de los Anillos va a venderse siempre, El Principito va a venderse siempre. Se os van a ocurrir miles de ellos. No hace falta que yo haga bueno, pues un repaso de libros. Hay miles de estos libros que van a seguir vendiéndose a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que nos van a seguir gustando, que vamos a seguir pidiéndolos. 100 años de soledad, por ejemplo, en 2005 o 2009 me parece, llevaba vendidas 135 ediciones en España. Sí. O sea, claro, a ese tipo de libros es al que nos estamos refiriendo. Yo planteaba la pregunta, sobre todo para todas esas personas que denostan el término bestseller y que reconocen que estos son bestsellers, también, que en qué se parecen todos los libros que hemos estado presentando. Y yo creo que en pocas cosas, no se parecen en muchas cosas. Y eso es lo curioso, lo encantador, lo sorprendente de los bestsellers, ¿no? Y por eso ha habido un montón de gente que ha intentado encontrar la fórmula mágica, como si esto fuera pura alquimia, para hacer un bestseller. Y hubo un hombre en concreto que se llama Albert Zuckerman, que es un hombre muy interesante porque es agente literario de Writer House en Nueva York, que es el representante, el agente de Ken Follett, que decidió escribir un libro que se llamaba Cómo escribir un bestseller. Este hombre ha encumbrado a la fama a muchísimos autores, entre ellos Stephen King, Ken Follett, cualquiera de todas estas novelas de tipo La tapadera, El jurado, estas novelas que en un determinado momento en América estuvieron como muy de moda, de conspiraciones mundiales y tal. Gran parte de estos autores pasaban por la agencia de este hombre. Y muchas de estas novelas, o sea, de hecho, Ken Follett habla de él como algo estupendo porque él le ayudaba, le informaba, le decía y le daba pues lo que se llama el editing, ¿no? Te van dando pistas de si tu novela va bien, si tu novela va mal, para poderla presentar y para saber si eso se va a vender o no. Esta trama no funciona, cambia este personaje, este tipo de cosas. Dime. Nada, eso mata a este, preña, ¿qué? Sí, por ejemplo. Más sexo, más sexo. Bueno, hay una cosa que tú has hablado antes de las 3 I. Hay una regla que se llama la regla de las 3 S. Yo no sé si tú la conoces. Yo no. Que dice que toda novela tiene que tener sangre, sudor y sexo. Que puede ser todo a la vez. Puede ser todo a la vez, todo junto. De hecho, en Los Pilares de la Tierra está todo junto. Todo junto, claro. Hay escenas en las que está todo junto. Y que menciona esta regla que si no tienes esos 3 elementos, tu novela nunca se convertirá en un bestseller. Sí. Bueno, pues este hombre, dijo, bueno, llevo un montón de años aquí recomendándole a la gente cómo hacer bestseller,
voy a escribir yo un libro para decir cómo se escribe un bestseller, y aquí estaba, ¿no? Y en el libro, básicamente, pues nos hace como una especie de, sí, de esa estructura de cómo se podría hacer un bestseller. Y él te dice, bueno, en primer lugar, tienes que tener apuestas elevadas. Ahora es cuando ya empezamos a ver realmente qué podemos hacer para escribir un bestseller. También pasa con esto como con las funciones de prop. Sí. Puede que no estén todas, pero puede que o sea, pueden estar todas a la vez, todas estas cosas, pero puede que alguna no esté. Seguro que se os ocurren algunos libros en los que estas cosas, que son bestsellers, pero que estas cosas no están, ¿no? Apuestas elevadas. Lo que está en juego es algo monumental, al menos para los personajes principales. Se me ocurre poner de ejemplo, para que veamos más claro esto de las apuestas elevadas, al Quijote, ¿no? Desde luego, para el Quijote lo que hace, su viaje, es muy importante, y es monumental, y es una apuesta terrible lo que él hace. Abandona todo su mundo para irse y emprender el camino del caballero andante, e intentar ganarse a fuerza de eso el amor de su amada, que es Dulcinea. Para él esa apuesta es tremenda. Me gusta poner el ejemplo del Quijote o de Escarlata O'Hara. Escarlata O'Hara, por ejemplo, es un personaje que también tiene en juego Tara, o sea, la gran plantación de su familia que está en juego, ¿no? Y todo eso es muy importante para ella. Me gusta poneros el ejemplo de estos dos personajes, porque claro, podemos pensar que se nos puede ir la cabeza hacia tipo novelas tipo Código da Vinci y decir apuestas elevadas, algo muy importante para el mundo, para el país, para una conspiración judeo-masónica, que también aparece. Frodo con El Señor de los Anillos. Frodo, ¿no? Claro, grandes apuestas, ¿no? Para nuestros personajes es muy importante. Hay una apuesta elevada. Otra de las cosas que aparece para que una novela alcance ese soy bestseller, que propone Albert Zuckerman. Tenemos que hacernos esta pregunta. En nuestra novela, ¿tenemos personajes más grandes que la vida, capaces de hacer cosas extraordinarias? ¿Los tenemos? Eso no quiere decir que sean superhéroes, ni que vuelen desde las ventanas, ni que también puede ser. En El Señor de los Anillos hacen muchas cosas extraordinarias. Pero volvamos otra vez al ejemplo de Don Quijote, cruzando la Mancha y batiéndose en duelo con molinos, ¿no? Realmente el Quijote, Alonso Quijano, es más grande que la vida y es capaz de hacer cosas absolutamente extraordinarias. Lo ha dejado todo para cruzar la Mancha y además va con una con un rocín un poquito hecho polvo, su escudero tampoco es alguien muy lucido, en fin, hace cosas realmente extraordinarias, ¿no? Me estoy acordando en este punto, hay una novela, nosotros escribimos novela histórica, la novela histórica es sobre todo lo que más consumimos. Hay una novela, a mí me apasiona, es El médico, supongo que muchos de vosotros la habréis leído. El personaje del médico es justo esto, es un personaje capaz de hacer lo impensable en su momento, que fijaros que estamos en el siglo XII, y cruza toda Europa en un viaje de 2 años, aprendiendo un lenguaje completamente diferente, haciéndose pasar por alguien que no es, para aprender en un idioma que no domina cómo llegar a ser médico. Sí, sí. Claro, es que eso, solo eso ya te puede, ya te gana. Claro, es emocional, es muy emocional. Lo mismo le pasa, hablábamos de Escarlata O'Hara, lo mismo ocurre con este personaje, ¿no? Ella comienza la novela siendo una niña bastante pusilánime que nunca ha hecho nada y termina, bueno, pues salvando de las llamas a toda la familia, bueno, a Melania, que además es su competidora en el amor, y además cuando se da cuenta de que su casa está destrozada y arruinada, aparece un hombre y ella es capaz de matarlo y enterrarlo. Y no solamente eso, sino que cuando se da cuenta de que necesita dinero, que lo que todos hubiéramos hecho o lo que haría una persona de la calle, y cuando se da cuenta de que el dinero lo tiene Red Butler, decide ir a pedírselo, pero no va
como una pordiosera pidiéndoselo y rogándoselo como haríamos la mayoría de la gente, sino que dice, no, arranca las cortinas y vísteme como una princesa, y así voy a ir, ¿no? Entonces, simplemente así, ya ella dices, vaya, es un personaje tremendo, te puede gustar o no te puede gustar, pero tremendo es, ya me ha hecho pensar, ¿no? Otra de las bases. ¿Se puede sintetizar el impulso de mi novela en una pregunta dramática, sencilla, pero fuerte? Esto es interesante porque yo tenía un editor que decía... Yo tenía una granja en África. Yo tenía... que también le podríamos poner como ejemplo. Yo tenía un editor que decía siempre que cuando a alguien le presentaba el proyecto de una novela, lo primero que le preguntaba es, dime en una frase de qué va tu novela. Y si esa persona no sabía decirle en una frase de qué va la novela, directamente lo rechazaba, porque decía que es que entonces no había sabido plasmarla, ¿no? Y esto es un poco eso. O sea, nuestra historia se concreta en una frase, sabemos concretarla en una frase, incluso podríamos concretarla en una palabra. O sea, si habláramos de lo que el viento se llevó, diríamos, bueno, el tesón, ¿no? El orgullo de Escarlata, ¿no? Qué mujer tan orgullosa. Si hablamos del Quijote, ¿qué podríamos decir? La locura, ¿no? Esa cuestión dramática, eso que hace que muchas de las escenas que vivimos con estos personajes nos conmuevan hasta la médula, porque es que realmente han llegado a tocarnos a lo más fondo a lo más hondo de nuestro fuero interno, ¿no? Otra de las bases sería la de los puntos de vista múltiples. Habría que hacerse una pregunta. ¿He desarrollado al menos un personaje, y preferiblemente más de uno, con el que el lector pueda sentirse emocionalmente implicado? Eso es una de las cosas fundamentales. Yo creo que la mayoría de los libros que no llegan a atraparnos es porque empezamos a leerlos y no conseguimos identificarnos con el personaje principal. O sea, eso no quiere decir que nosotros podamos convertirnos en un asesino en serie si leemos American Psycho, pero sí que podamos entender por qué lo hace y que podamos sentir esa conexión con el personaje. Por eso es importante que en nuestra novela, en nuestra obra, tengamos la capacidad de conectar con la emoción del lector, de saber muy bien quiénes son nuestros lectores, quiénes son las personas que nos van a escuchar, que es un poco lo que hacemos diariamente, ¿no? Nosotros cuando hablamos sabemos con quién hablamos, por qué hablamos, qué cosas contamos y seleccionamos, no con todo el mundo hablamos igual. Seguramente no hablamos igual con alguien que sabemos que es ultracatólico que con alguien que es, no sé, judío. Quizá no hablemos igual, no lo sé, ¿eh? Pero a lo mejor hacemos una filtración. Es posible que es importante que nosotros tengamos esos puntos de vista múltiples de nuestros personajes para poder conectar con la emoción de nuestro lector, porque para algo es la persona que está al otro lado, ¿no? Déjame hacer un inciso aquí. ¿Cuántos de vosotros habéis leído o estáis siguiendo la serie Juego de Tronos? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Quién de vosotros, vuestro personaje favorito es Tyrion Lannister, por ejemplo? Vale. ¿Y Arya? Fijaros que solamente he dicho dos nombres al azar, ¿vale? Y cada una de las personas que ha leído ese libro ha dicho, no, a mí me gusta más Tyrion o a mí me gusta más Arya. Es esto de lo que estamos hablando. El caso de Canción de Hielo y Fuego, la saga al conjunto, es el ejemplo perfecto de lo que os está contando Nerea aquí. Sabéis que cada uno de los capítulos está contando desde el punto de vista de un personaje que te coloca en una situación completamente diferente de la del personaje anterior, te lo muestra desde su prisma, desde sus emociones, desde su punto de vista. Todo eso lo hace Martin con cada uno de sus personajes. Por eso es capaz de enganchar a tanta gente diferente.
De hecho, esa técnica, la técnica de usar varios narradores, se puso de moda en un momento determinado. Ahora es verdad que los editores tienden mucho al narrador omnisciente, pero hubo un momento determinado en el que había muchas novelas que te contaban varios puntos de vista, o sea, te contaban la misma historia desde puntos de vista distintos. De hecho, lo han hecho hasta cineastas. Ha habido cineastas que llevaban sobre todo se hacían también con las cuestiones de misterio, ¿no? Aprovechar el punto de vista de cada personaje para mostrarte la historia al completo. Yo no sé si habéis leído Las amistades peligrosas. Las amistades peligrosas es un compendio de cartas en el cual cada persona tiene un punto de vista. Bueno, de Las amistades peligrosas puedo hablar muchísimo porque me encanta y me parece una obra maestra, porque realmente necesita también de la complicidad del lector. Las amistades peligrosas necesita que tú estés atento, porque lo que te da es un grupo de cartas. Entonces tú tienes que montar la historia con ese taco de cartas que te está dando, ¿no? Me parece una técnica genial. Habrá quien diga, eso es complicadísimo. Hay hasta un capítulo de Los Simpson que utiliza un narrador múltiple. Un narrador múltiple. O sea que fijaros si se puede utilizar de diferentes formas, ¿no? Sí. Otro de las bases para una novela de calidad, bueno, pues sería el escenario. El escenario es importantísimo. Yo creo que es lo que hace que los libros nos atrapen y que incluso que los detestemos. O sea, yo creo que hay libros que hacen que tú no te sientas cómoda en el escenario que te han puesto. A mí me pasa, por ejemplo, con La colmena. Yo empecé a leer La colmena y me sentía muy incómoda en el lugar en el que me había sumergido Cela. Lo cual quiere decir que lo había hecho muy bien. Efectivamente, lo cual quería decir. Es el propósito. Pero hay escenarios que hacen que te sientas feliz, dichoso, contento, cómodo, a gusto, y yo creo que eso es muy importante. Hay un término que se llama el efecto distracción, que es lo que se dice cuando el lector consigue olvidar las tensiones cotidianas gracias a la literatura. Ese efecto distracción le hay de prestigio, que es ese efecto que hace que corroboramos nuestras propias opiniones a través de la lectura. Es un poco lo que hacemos cuando compramos un periódico, cuando elegimos un periódico y no otro para que nos informe. Lo que estamos haciendo es que nos cuente la noticia como nosotros queremos leerla. Es un poquito eso, ¿no? Sabéis de sobra que no se lee, muchos de vosotros además seguramente habréis hecho periodismo, sé que algunos sois periodistas, y sabéis que, bueno, que no la noticia no la cuenta igual El País que el ABC que El Mundo, y nosotros seleccionamos cuál de ellos compramos porque queremos que nos cuenten la noticia, sí, pero que nos la cuenten como queremos que nos la cuenten. No vale que nos la cuenten de cualquier manera. Entonces esto sería un poco el efecto distracción de prestigio, sería eso. Voy a leerte, pero para corroborar mi idea sobre la fantasía, mi idea sobre la historia, mi idea sobre lo que sea. Hay otro efecto de distracción que es el efecto de refuerzo, que es cuando de pronto leemos algo y nuestra opinión cambia. Leemos algo y despierta algo en nosotros y choca con nosotros y cambia algo en nuestro interior. Y luego está ese efecto distracción estético, que es cuando experimentamos placer simplemente. O sea, que nuestra razón para acercarnos a la lectura es el placer, sin más. No hay más razón que el disfrute, sin más. Y bueno, este era el último, el escenario. Pero hablando de esto, de la estética, de leer por placer, yo quiero aprovechar para hablaros de los derechos del lector, de Daniel Pennac, que yo creo que algunos de vosotros ya los conoceréis, si no todos. En los derechos del lector hay el sexto derecho del lector, son 10, pero el sexto derecho del lector es el derecho a leer lo que me gusta. Me parece muy interesante porque hace una gran defensa de la lectura hedónica, la lectura que uno hace simplemente por placer, por disfrutar, por pasarlo bien, ¿no? Y yo creo que es algo que se debe de fomentar. Yo recuerdo por qué empecé a leer, por qué me gustaba leer, y era porque yo disfrutaba mucho leyendo.
Luego la Diputación de esta ciudad hizo un proyecto, un programa que se llamaba El Placer de Leer, que era un programa con el que se intentaba acercar la lectura a los jóvenes, a la gente más jovencita. Se llamaba El Placer de Leer, precisamente recalcando que la lectura tiene que suponer un placer, no podemos leer por obligación. Y yo me acuerdo que Hipólito Navarro, que era uno de los autores que pertenecía a este proyecto de la Diputación, nos comentó en la presentación de este proyecto que había ido a la casa de unos amigos y que el hijo de la familia, cuando él había hecho alusión a que estaba leyendo, no sé, había dicho que estaba leyendo tal libro, el hijo de la familia le miró sorprendido y le dijo: ¿pero tú con lo mayor que eres todavía lees? Con lo cual, la idea de que el leer es un castigo que uno hace en la clase porque te obligan a hacerlo, tendría que desaparecer. Y por eso me parece que el tema del bestseller viene muy bien con estos derechos del lector, leer lo que nos gusta y disfrutar con ello, porque si no el único derecho al que acabará, bueno, acudiendo los lectores es el número uno, el derecho número uno, que es el de no leer. Y yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que fomentar la lectura, sea como sea. Para terminar, deciros que yo, sobre todo, quiero que tengáis en cuenta que, como cualquier arte, yo creo que la literatura es un arte, igual que el dibujo, que la arquitectura, que la pintura, en fin, la escultura. Escribir, la literatura es un arte. Como tal, hay muchas cosas que se pueden aprender, porque hay escuelas de arte para que te enseñen, pero yo creo que, en último término, el encanto, lo que hablábamos antes, la voz, la tenéis que tener dentro y vosotros para crear esas obras, y que si sois capaces de llevar eso a la escritura, y que si además estáis diestros en estas técnicas de escritura, pues es fácil que os metáis, si no estáis ya en ese camino de crear una novela de éxito. Y nada, pongo el punto final diciéndoos que es muy importante, todos vosotros que estáis escribiendo, sabéis, y más después de lo que pasó hace justo una semana, que la escritura, que saber escribir bien, que saber manejar el lenguaje puede ser un arma terrible, y que por ella, pues con ella podemos emocionar, podemos enamorar, podemos hacernos odiar, como pasó hace una semana. Y bueno, desde aquí nada, decir que como todos escribimos, doy por sentado que todos escribimos, pues nada, que nous sommes Charlie, y que muchas gracias por estar.